Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este espacio académico y de formación de parte de la organización sindical CEDIAN, Subdirectiva Barranquilla y su Junta Directiva Nacional. Hoy nos acompaña en nuestro espacio académico la doctora María Angélica Pineda Carreño, con nuestro tema Análisis de la estructura tributaria en Colombia desde las ramas del poder público. Es para nosotros un honor contar con la doctora María Angélica Pineda Carreño en este espacio, en el cual nos ilustrará la importancia del tributo en sus diferentes facetas, tanto a nivel nacional como a nivel local, y cómo intervienen las tres ramas del poder público en la creación del tributo y en todo lo relacionado con la actuación tributaria. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora María Angélica Pinedo Carreño. Muy buenas tardes, doctora, los micrófonos son todos suyos. Bienvenida. Muy buenas tardes, Manuel, muchas gracias. Bueno, es un placer para mí compartir hoy este espacio con ustedes. Como Manuel lo dijo, mi nombre es María Angélica Pineda Carreño. Soy abogada, economista, magíster en tributación, especialista en derecho administrativo. Actualmente curso la especialización en gerencia tributaria y curso cuarto semestre del pregrado en contaduría pública. En relación a mi experiencia profesional, me desempeñé como asesora jurídica en una firma de contadores y por muchos años me dediqué exclusivamente a la academia, dictando la cátedra de Derecho Tributario en la Universidad del Atlántico, de donde soy egresada, y fue ese el puente a través del cual llegué a la DIAN. Soy compañera de ustedes en la división de cobranzas, HIT coactivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional Impuestos de Barranquilla. La universidad postuló mi hoja de vida como estudiante destacada por mejor promedio y digamos que ese fue el espacio que me condujo a hoy estar acompañándolos aquí en el día de hoy a desarrollar esta temática. Así llegué a la DIAN y hoy estoy aquí con ustedes. Sin más preámbulos, vamos a entrar a desarrollar nuestro tema de hoy, al que he denominado Análisis de la estructura tributaria en Colombia desde las ramas del poder público. Es posible que en el desarrollo de la temática haya aspectos que nosotros digamos, eso ya lo sabía. Hay otros que podemos decir, bueno, eso lo sabía, pero no lo había mirado desde esa perspectiva. Y algunos otros podremos decir con sinceridad, definitivamente no tenía idea. Espero que mis esfuerzos puedan contribuir a la construcción de su conocimiento, de cimentar mucha más preparación. Es para mí un reto acompañarlos en esta jornada a ustedes, cuando muchos llevan años de trabajo profesional en la DIAN y de seguro son expertos en sus áreas. Entonces, esto para mí significa un gran reto y espero poder contribuir positivamente en esta experiencia académica. Bueno, cuando nos hablan de impuestos, partiendo de la palabra impuestos, nosotros generamos confusiones. Primero, porque la generalidad no son los impuestos. La generalidad es el tributo. Por eso hablamos de estructura tributaria. La generalidad son tributos y dentro de los tributos tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Cuando nos hablan de tributo o en la generalidad, que todo el mundo a todo lo que toque pagar le dice impuesto. Cuando nos hablan de impuestos, lo primero que se nos viene a la mente es la DIAN. Pero no nos detenemos a pensar qué hay detrás de esa obligación formal de pagar el impuesto o de presentar mis declaraciones o de practicar las retenciones. No logramos mirar la estructura tributaria en Colombia a partir de las distintas ramas del poder público y cómo cada una de ellas incide en la construcción de lo que nosotros DIAN cobramos a los contribuyentes. Cuando pensamos en la definición de impuestos, todos sabemos que es algo obligatorio, nos toca pagarlos. Yo aquí les traigo una definición de Emilio Albi,
que dice: los impuestos son aquellas cantidades que el sector público detrae de forma coactiva del sector privado como medio de contribuir a la financiación general de la actividad pública. Básicamente, para eso se cobran los impuestos, aunque ya les hice la salvedad que son impuestos, en realidad tributos. Otra definición que nos la regala Pisa Julio dice: es un ingreso de naturaleza pecuniaria, de carácter público, porque quien lo cobra es el Estado, como consecuencia de la realización de un supuesto de hecho, supuesto que debe estar contenido en la ley, y que ese supuesto de hecho debe ser indicativo, debe darle a entender a la administración que hay una capacidad económica, y ese cobro va dirigido a satisfacer las necesidades financieras del Estado. Esa es la definición de lo que es tributo, y digamos que a partir de ahí vamos a trabajar. Existen los tributos, pero ¿qué hay detrás de la existencia de ese tributo? Entonces nos vamos a la pregunta: ¿cuál es la estructura tributaria en Colombia desde la perspectiva de las ramas del poder público? ¿Quién crea, quién ejecuta y quién dirime los conflictos en materia tributaria? Para respondernos a esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es hacer un breve desplazamiento a través de la estructura del Estado. En la estructura del Estado tenemos las ramas del poder público, que son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Adicionalmente, hacen parte de la estructura del Estado los órganos autónomos independientes, la organización electoral, los organismos de control y la novedad del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. Esa, en breve, es la estructura del Estado colombiano. Lo que nosotros vamos a hacer es un recorrido a partir de las ramas del poder público de cómo funciona el tributo desde cada una de ellas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en las ramas del poder público. Todos sabemos que las ramas del poder público son 3, lo vimos en ciencias sociales en primaria, y son rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. La rama legislativa está representada por el Congreso de la República, su máximo órgano, que está constituido por Senado y Cámara de Representantes. ¿Cuáles son sus funciones? Promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre las acciones del gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, a los organismos de control y a la organización electoral. Esa es la rama legislativa. Ellos crean leyes en Colombia. ¿Qué hace la rama ejecutiva? La rama ejecutiva se encarga de hacer, de operativizar. Está representada en cabeza de la máxima autoridad, que es el presidente de la República, nuestro jefe de Estado y de Gobierno, que hace las veces, como ya les dije, de jefe de Estado y de Gobierno, y él está acompañado de su equipo, que está constituido por ministros, directores de departamentos administrativos y las superintendencias. Su función primordial, ¿cuál es? Garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos, desde la perspectiva del hacer, del funcionamiento, de operativizar el Estado. En el nivel territorial encontramos a los gobernadores y alcaldes que hacen parte de esta rama ejecutiva. Por último, tenemos la rama judicial. ¿Qué hace la rama judicial? Se encarga de administrar justicia en nuestro país, de dirimir los conflictos que puedan surgir en derecho y administrarlos de forma justa. Vela por el cumplimiento de la ley y castiga a los infractores. Esa es la rama judicial. Pero no nos quedaremos solo allí. Vamos a hacer un breve recorrido sobre toda la estructura del Estado para poder tener unas nociones amplias y podernos desplazar con libertad en cada una de ellas. Veíamos que además de las ramas del poder público, encontramos también dentro de la estructura del Estado los órganos autónomos e independientes. ¿Qué son los órganos autónomos e independientes? Son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia prevista directamente por la Constitución o dada por la ley. Pero
con nombre propio, ¿quiénes son estos órganos autónomos? Tenemos el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios autónomos y la Autoridad Nacional de Televisión. Esos son nuestros órganos autónomos e independientes en Colombia. ¿Quiénes hacen parte de la organización electoral y qué son? Es el conjunto de entidades encargadas de la organización de las elecciones, de su dirección y vigilancia, pero además se encargan de lo relativo a la identificación de las personas. Allí tenemos entonces la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Nos encontramos a los organismos de control. ¿Quiénes hacen parte de los organismos de control en Colombia? Tenemos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a las Contralorías Territoriales y a la Auditoría General de la República. ¿Quién hace parte del Ministerio Público? La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales en el país. ¿Qué hacen cada uno? La Contraloría vigila la gestión de los recursos de la administración y de los particulares que manejan fondos de la nación. La Procuraduría formula las políticas en materia de control disciplinario de los funcionarios y de las demás personas que prestan servicios administrativos a nombre del Estado o al Estado. Y la Defensoría del Pueblo, que se encarga de velar por el ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Allí tenemos entonces la estructura del Estado en Colombia, con un breve recorrido. Nuestro enfoque, ¿cuál es? Ver cómo se desarrolla la estructura tributaria en Colombia a partir de las ramas del poder público, teniendo en cuenta toda esa noción que hemos dado de la estructura del Estado. Entonces, aquí tenemos otro aspecto. Este recorrido que vamos a hacer en relación al análisis de la estructura tributaria en Colombia a partir de las ramas del poder público, además de tener certeza de cómo es la estructura del Estado colombiano, necesitamos tener también claridad de cuál es el modelo de organización territorial en Colombia. Colombia, como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Allí tenemos varios aspectos. El primero es que somos una república unitaria, es decir, no somos estados federados, somos una única república porque tenemos organización de Estado, nuestra máxima autoridad es alguien que es elegido de forma popular por la población, miembro de ese Estado, y por un periodo de tiempo determinado. Somos descentralizadas, porque aunque somos un único Estado, a diferencia de los Estados federados, aunque somos un único Estado, solo hay una máxima autoridad, pero es descentralizada, porque las funciones no se encuentran concentradas en esa persona, sino que son distribuidas. Hay distribución y equilibrio de funciones. Pero la parte que atañe al punto que queremos llegar es en la última frase y nos dice, con autonomía de sus entidades territoriales. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son las entidades territoriales en Colombia? El artículo 286 de la Constitución Nacional nos dice que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Esas son las entidades territoriales. A partir de estos dos artículos de nuestra Constitución, podemos establecer que en Colombia la organización y estructura del Estado recae en dos niveles, el nivel nacional y el nivel territorial. Teniendo en cuenta esto, de que hay un nivel nacional y hay un nivel territorial, vamos a adentrarnos en cada una de las ramas del poder público y vamos a mirar cómo desde ambos ámbitos, desde el nivel nacional y desde el nivel territorial, se da la gestión de los tributos en Colombia. La primera pregunta que nos hacíamos era, ¿quién crea? ¿Quién crea el tributo
en Colombia. El principio de reserva de ley establece que no puede existir tributo sin ley previa que lo cree, que lo reconozca, que lo establezca. En Colombia, el poder creativo en materia tributaria y en materia de leyes recae sobre el Congreso de la República. Como ya lo dijimos, es el máximo órgano de la rama legislativa. El artículo 338 de nuestra Constitución Nacional reza: en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Allí nos resumen el principio de reserva de ley. ¿Quién establece los tributos en Colombia? Se establece mediante ley expedida por el Congreso de la República, que es el máximo órgano de la rama legislativa. Eso puede ser algo que todos sabíamos, diríamos. Eso no es novedad. En ese sentido, la potestad genérica de desarrollar la Constitución, los derechos y de establecer tributos recae en cabeza del Congreso. Eso es el principio de reserva de ley. Sin embargo, y aquí viene un punto al que quería llegar, ya vimos que hay dos niveles de organización, un nivel nacional y un nivel territorial. La pregunta es, el principio de reserva de ley nos dice que no hay tributo sin ley previa. Y nos dicen que el único órgano que puede establecer tributos es el Congreso de la República. Vamos a hacer una votación y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Las entidades territoriales pueden determinar los elementos esenciales de un tributo? Cabe resaltar que cuando hablamos de los elementos del tributo, todos los conocemos, los elementos esenciales: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Esos son los elementos esenciales. Lo que hemos estudiado nos dice, hasta el momento, que solo el Congreso de la República puede establecer tributos, puede crearlos. La pregunta es, si el Congreso los crea, ¿pueden las entidades territoriales determinar los elementos esenciales del tributo o es una vocación que solo compete al Congreso, dado el principio de reserva de ley? Bueno, vamos a poner fin a la encuesta. Y nos quedó 50-50. 50% de nosotros piensa que las entidades territoriales sí pueden determinar los elementos esenciales del tributo y el otro 50% piensa que no. Vamos a ver. Resulta que los artículos, el artículo 300, numeral 4, y 313, numeral 4 también, conceden una potestad constitucional particular a las asambleas departamentales y a los consejos municipales de decretar y votar tributos de conformidad con la ley para el cumplimiento de sus funciones. Eso quiere decir que las entidades territoriales, en virtud de su autonomía para la gestión de sus intereses, pueden administrar recursos y establecer tributos para obtener parte de esos recursos, pero bajo la orientación del nivel central. Los departamentos y municipios se limitan entonces a gravar las concretas materias imponibles previamente establecidas en la ley. El Poder Legislativo es entonces el encargado de crear el tributo, reconociendo en las asambleas y consejos la competencia de establecerlos en sus jurisdicciones locales. Diríamos, pero esto no nos responde la pregunta. ¿Puede o no pueden las entidades territoriales determinar los elementos esenciales del tributo? Aquí tenemos la respuesta. El principio de reserva de ley, del que ya hemos venido hablando,
Es el mandato constitucional mediante el cual se establece que la creación y regulación de los tributos es competencia restrictiva del Congreso de la República, que es el único órgano en Colombia que puede expedir leyes. Sin embargo, esa reserva puede ser absoluta o relativa. ¿En qué sentido? En relación a los impuestos de carácter nacional, la reserva es absoluta. El legislador tiene la obligación de crear el tributo y desarrollarlo en toda la extensión de sus elementos esenciales. Es decir, que el Congreso de la República debe decir, créese el impuesto de renta y debe describir cuál va a ser el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa. Debe desarrollarlo en su totalidad. Allí tiene una reserva absoluta en materia de impuestos de carácter nacional. Diferente ocurre con los impuestos de carácter territorial. En relación a estos, la reserva es relativa. Y la creación y desarrollo del tributo se ejerce bajo dos hipótesis. La primera es que el legislador, mediante la ley, cree y desarrolla el tributo y la determinada entidad territorial decidirá si lo acoge o no lo acoge para su jurisdicción territorial. ¿Por qué? Diríamos, ¿pero por qué? Precisamente el artículo 1 de nuestra Constitución decía, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria con autonomía de sus entidades territoriales. Eso quiere decir que aunque la creación viene del Congreso de la República, se debe respetar en materia de impuestos territoriales la autonomía de las distintas entidades y serán ellas quienes decidan si acogen o no el impuesto en su jurisdicción territorial. Esa es la primera hipótesis. El legislador, mediante la ley, crea y desarrolla el tributo, pero en respeto de la autonomía, las entidades territoriales decidirán si lo acogen y lo aplican en su jurisdicción o no. La segunda hipótesis, que es la que responde nuestra pregunta, es cuando el Congreso de la República, mediante ley, establece el tributo, crea el tributo y autoriza a las distintas entidades territoriales el determinar o desarrollar los elementos del tributo. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta de si las entidades territoriales pueden determinar los elementos esenciales de un tributo es sí. Siempre que ese tributo haya sido resultado de una ley aprobada por el Congreso de la República, que como ya vimos, él es quien crea y puede conceder a las entidades territoriales la libertad de desarrollar el tributo. Es por eso que en materia de impuestos territoriales es tan complicado hacer una unificación a nivel nacional, tal como ocurre con el impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros. Vemos que en cada entidad territorial, el ICA de Barranquilla es diferente al ICA de Cartagena. Las tarifas las imponen los distintos consejos a criterio con autonomía propia, por eso las tarifas son diferentes, a veces la periodicidad puede ser diferente, porque los elementos esenciales del tributo ya quedan a criterio de la autonomía de cada entidad territorial en cabeza de los consejos distritales y las asambleas departamentales. Entonces, la respuesta es sí, nuestras entidades territoriales tienen la facultad de determinar los elementos esenciales del tributo cuando el Congreso lo crea, pero no lo desarrolla y le confiere a ellas la autorización para desarrollarlo. Pero en relación a esto existe una duda, una inquietud, una discusión doctrinal y jurisprudencial en torno a cuáles son los límites y los alcances en los que se pueden mover las distintas entidades territoriales, porque la ley orgánica de ordenamiento territorial realmente no las delimita. Ahora, vamos a concluir nuestra primera parte. La primera rama del poder público en la que hemos hecho recorrido es el poder legislativo, en cabeza del Congreso de la República, que quien es el único que puede crear tributo en relación al principio de reserva de ley.
En nuestro país solo pueden crear leyes el Congreso de la República. Ahora les hago esta siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Puede el presidente de la República crear tributos? Puede ser que la situación en la que estamos en este momento nos genera algunas luces. Está reñido esto, está reñido. Vamos a dar unos minutos más. Entonces, para que tengamos claridad, solo el Congreso de la República puede crear tributos. Él es quien lo crea. Tiene una reserva absoluta de creación de tributos. En el nivel nacional debe crearlo y desarrollarlo. Necesariamente. No se puede crear un impuesto de carácter nacional en los cuales se le confieran a las entidades territoriales libertades para desarrollar. El impuesto se crea y se desarrolla cuando son impuestos nacionales. En materia de impuestos territoriales ya vimos que opera totalmente diferente. Puede el Congreso crear y desarrollarlo y la entidad territorial decide si lo adopta o no, o puede crearlo y conferir a las distintas entidades territoriales la facultad de desarrollo. Terminemos nuestra encuesta. ¿Puede el presidente de la República crear tributos? El 72% de nosotros dijo que sí. El 27% dijo no. Vamos a respondernos. Cuando hicimos el recorrido de las ramas del poder público, dijimos que quien crea es el legislativo y quien operativiza o ejecuta, como su mismo nombre lo indica, es el ejecutivo. Sin embargo, hay unas facultades excepcionales en materia tributaria, específicamente. La Constitución y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, la Ley 137 del 94, contempló los decretos legislativos como un tipo de acto normativo con valor y fuerza de ley emanado por el Ejecutivo en virtud de delegación expresa del Poder Legislativo. ¿Cómo así? Tanto la Constitución como la Ley Estatutaria de Estados de Excepción dicen, aunque es el Congreso de la República el único órgano en Colombia que puede crear leyes, el Ejecutivo, en determinados casos y por delegación expresa del Congreso de la República, podrá emanar un acto normativo que tenga el mismo valor y la misma fuerza de una ley, pero no va a ser ley. ¿Cómo denominó el instrumento? Decretos legislativos o también llamados decretos con fuerza de ley. Es mediante estos decretos que se faculta al Ejecutivo para crear y establecer tributos tendientes a contrarrestar los efectos que puedan ocasionar esos determinados estados de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción en Colombia? Son 3. Guerra exterior, conmoción interior, estado de emergencia económica, social o ecológica. Esos son los estados de excepción en Colombia. En virtud de la ley estatutaria y de la Constitución, el Congreso de la República faculta al Ejecutivo para que en estos 3 casos el presidente de la República pueda crear tributos. Es decir, que la respuesta correcta era sí. El presidente de la República puede crear tributos. ¿Cómo lo hace? ¿Mediante qué instrumento? Mediante los decretos legislativos o decretos con fuerza de ley. Pero siempre debe haber estado autorizado por el Congreso de la República. Debe tener la facultad, el respaldo del Congreso de la República. Ahora, hay una particularidad en relación a los impuestos que son creados mediante decreto legislativo por el Congreso, por el presidente de la República. Y es que la vocación de estos impuestos es que sean temporales, no son permanentes. Eso quiere decir que los impuestos que son emitidos o creados en un estado de excepción son temporales, no son para siempre.
¿Hasta cuándo finaliza? En el caso del estado de guerra o conmoción interior, hasta tanto permanezcan las circunstancias que le dieron origen. Es decir, hasta que la guerra exterior permanezca o hasta que la conmoción interior tenga lugar. Una vez superadas estas circunstancias excepcionales, el tributo no es válido. En el caso de la emergencia económica, social y ecológica, el tributo permanecerá y tendrá vigencia hasta terminado el año fiscal en el que fue establecido. Hay que hacer una aclaración, porque ustedes me dirán, pero varias veces hemos visto que se establecen impuestos temporales y terminan siendo de por vida. Es que hay una salvedad, y es que estos impuestos que tienen vocación de temporalidad pueden ser definitivos o permanentes si posterior y superado el estado de excepción cursan su normal trámite y aprobación ante el Congreso de la República, quien es el único que puede crear tributo. Vamos a hacer un breve recorrido sobre cada uno de estos. ¿Por qué le pongo especial atención? Cuando yo desarrollaba esta clase, uno lo explicaba tal como nos puede estar ocurriendo con la pandemia. Hablábamos de la peste negra y eso era historia. Hablábamos del cólera y no nos sentíamos identificados quizá. Realmente así nos ocurría con los estados de excepción. No nos había ocurrido en Colombia en los últimos años una circunstancia trascendental que ameritara darle semejante relevancia a los estados de excepción y a las circunstancias jurídicas que se generan alrededor de esta situación particular. Entonces, en relación al estado de excepción de guerra exterior y de conmoción interior, aquí les traigo los artículos que los desarrollan, el artículo 212 y el artículo 213 de la Constitución Nacional. Les pido excusas por la densidad de la diapositiva, pero la idea es que este material sea socializado con ustedes y que tuvieran la mayor información que yo estuviera desarrollando en el momento. Entonces, aquí tenemos nuestros dos primeros estados de excepción. El artículo 212, que es el que habla de la guerra exterior, y el artículo 213, que es el que nos habla de la conmoción interior. ¿Qué nos dicen en materia tributaria, digamos? Pero ¿por qué esto es importante? Aquí tenemos el artículo 38 de la ley de estados de excepción, la ley 137 del 94, nos dice en el literal L que dentro del estado de conmoción interior y de guerra exterior, el gobierno tendrá algunas facultades. El literal L nos da la respuesta a nuestra pregunta y nos dice que en el marco de ese estado de excepción, el Ejecutivo podrá imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal o durante la vigencia de la conmoción, percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas y hacer erogaciones con cargo al Tesoro que no se hayan incluidos en el de gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ejecutivo sí puede establecer tributos en el caso de la conmoción interior y de la guerra exterior. Nos vamos a nuestro caso actual, artículo 215, que es el que nos habla del orden de la alteración en el orden económico, social y ecológico del país. Dice que mediante la declaración motivada, porque cuando el presidente de la República decide que va a declarar una emergencia económica, social o ecológica en el país por situaciones que perturben gravemente estos aspectos puntuales o que se constituyan en grave calamidad doméstica, el presidente, con la firma de todos los ministros que hacen parte del mismo ejecutivo, son su equipo de trabajo, pueden declarar el estado de emergencia, pero por periodo hasta de 30 días. Por eso hemos visto que aunque se ha repetido de forma consecutiva el decreto del aislamiento preventivo obligatorio,
solo llevamos, no sé exactamente cuántos aislamientos preventivos obligatorios han decretado, pero sé que durante estos 5 meses han sido reiterados y que durante estos 5 meses solo han habido 2 declaraciones de emergencia económica, ecológica y social. ¿Por qué? Porque la norma, la Constitución establece que esta emergencia solo puede ser declarada por 30 días, prorrogables por 30 días más, pero que durante el periodo calendario no pueden ser más de 90 días. Eso lo establece nuestra Constitución. Entonces, nos dice que mediante esa declaración o en atención a esa declaración de emergencia económica, ecológica y social, que deberá ser motivada con la firma de sus ministros, el Ejecutivo podrá dictar decretos con fuerza de ley, de lo que ya hablábamos, destinados exclusivamente a conjurar la crisis, es decir, que sean puntualmente para atacar la crisis y a impedir que se extiendan sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia económica, ecológica y social, y podrán, en forma transitoria, establecer tributos o modificar los tributos existentes. En estos 2 últimos casos, las medidas dejarán de regirse al término de la vigencia fiscal, que era lo que decíamos ahorita, que en el caso de la emergencia económica, ecológica y social, las modificaciones o los nuevos tributos permanecerán hasta tanto termine la respectiva vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter de permanente. Allí vemos la ratificación de lo que habíamos comentado con anterioridad, de que pueden inicialmente tener el carácter de temporales, pero pueden adquirir el carácter de permanente si surten su trámite de estudio y aprobación ante el Congreso de la República. Aquí hay una parte final del artículo 215 que también nos puede dar respuesta a muchas inquietudes que podemos tener en relación al tema en este momento. Por eso el tema es muy de la actualidad, específicamente esta parte. Dice, el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de sus facultades a que se refiere este artículo, para que la Corte Constitucional, decida si el gobierno cumple o no con todos los requisitos de carácter constitucional. Es decir, la Corte Constitucional va a determinar si están en contra o están conforme a la Constitución los decretos que fueron expedidos por el Ejecutivo. Y en caso de que el Ejecutivo no cumple el deber de enviarlos, la Corte Constitucional los tomará de oficio. Vamos a hacer un análisis breve de un caso puntual y particular. Todos debimos haber escuchado del impuesto a la solidaridad que fue emitido y establecido por el Ejecutivo en virtud de la emergencia económica, ecológica y social del COVID-19. Sin embargo, hace unas semanas, el 5 de agosto, la Corte Constitucional se presentó al respecto y declaró la inexequibilidad del tributo. Aquí vemos, el gobierno enviará a la Corte. La Corte decide si el decreto legislativo o el decreto con fuerza de ley se acopla o no, si está conforme, si obedece o no los lineamientos que establece nuestra Constitución Política Nacional. Entonces vemos, para el caso del impuesto a la solidaridad, que el Ministerio de Hacienda había creado el impuesto por la emergencia del coronavirus y que tenía una vocación de que sus ingresos, de que los ingresos percibidos, el recaudo percibido por este impuesto a la solidaridad por el coronavirus, iban a ir destinados a una inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales. La causación del impuesto solidario sería instantánea. ¿En qué momento? Apenas les pagaran o abonaran en cuenta a las personas que cumplieran con el tope o el hecho generador
que fue ingresos superiores a 10 millones de pesos, y a las pensiones. Entonces, esa era la vocación del tributo. El tributo fue creado en mayo, si no me falla la mente, y resulta que el 5 de agosto la Corte Constitucional dice, momento, sí estaba facultado el Ejecutivo para crearlo, sí tiene conferidas funciones constitucionales que le permiten establecer el tributo, pero no cumple con algunos principios. ¿Cuáles fueron los principios que determinó la Corte Constitucional que contradecía el impuesto a la solidaridad? El de la equidad tributaria y el principio de la generalidad del tributo, por cuanto era demasiado focalizado el impuesto. Este es un ejemplo que quise traerles. En este caso fue declarado inexequible, pero también pudiéramos estudiar las modificaciones que se le hicieron al IVA, y en ese caso la Corte Constitucional sí lo declaró exequible. Del impuesto a la solidaridad, la Corte dijo no se adecua a la Constitución Nacional, es inexequible, pero tenemos otro ejemplo donde la Corte dijo el Ejecutivo lo hizo adecuadamente, sí se ajusta a derecho, sí se ajusta a la Constitución y sí son viables las modificaciones que se hicieron en materia del impuesto al valor agregado. Entonces, digamos que ese es como un ejemplo que quisimos traer para específicamente dar luces en relación a si el Ejecutivo tenía facultades para establecer tributos, siendo que el principio de reserva de ley que nuestra Constitución establece que solo el Congreso de la República podrá establecer y crear tributos. Entonces, ya vemos que la respuesta es que sí puede, pero en unos casos excepcionales. Con eso concluimos la función de crear, que es el crear está en cabeza de la rama legislativa. Sin embargo, vimos que excepcionalmente el Ejecutivo también podía, en determinadas circunstancias, establecer tributos. Pero ahora nos vamos al quehacer y a la vocación de la rama ejecutiva. El Poder Ejecutivo en Colombia, como ya lo vimos, está en cabeza del Presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, y con él están los ministerios. Dentro de los ministerios tenemos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al cual está adscrito la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la cual nosotros hacemos parte. ¿Cuál es la función del Ministerio de Hacienda y Crédito Público? Primero, coordinar las políticas macroeconómicas, define, formula y ejecuta política fiscal en el país, incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos, gestiona los recursos públicos de la nación desde la perspectiva presupuestal y financiera. ¿Cuáles son sus objetivos? Definir, formular y ejecutar la política económica del país. Adicionalmente, tiene a cargo la regulación en materia fiscal, tributaria, aduanera y de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia. Como decíamos, adscrito a este Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tenemos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una unidad administrativa especial. En materia tributaria, ¿cuál es la tarea o la misión de la DIAN? Recaudar el tributo. Esa es su función, esa es su vocación. Garantizar el recaudo del tributo. Cuando nos hablan de garantizar, cuando usted le dice, me garantizas que se deba hacer, incluye diferentes etapas. Entonces, la administración de los impuestos en cabeza de la DIAN comprende su recaudación, la fiscalización del pago, la liquidación, la discusión, el cobro, devolución, sanción y todos los demás procesos que estén vinculados a garantizar el recaudo y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A esta rama del poder público no le vamos a dar más detalles por cuanto nosotros ya en otras temáticas hemos desarrollado y en otros cursos conocemos desde dentro la estructura de la DIAN, los diferentes grupos de trabajo, las diferentes divisiones, las etapas, los procesos. Vamos a irnos ahora
el Poder Judicial en materia tributaria. Vimos quién crea el tributo, vimos quién ejecuta, quién operativiza, quién hace que lo que establece el Congreso, él solo dice crece, quién lo cobra, quién lo recauda, es el Ejecutivo. Pero ahora la pregunta es, ¿quién en materia tributaria es quien dirime los conflictos? Si surgen conflictos en materia tributaria, ¿quién los dirime? Entonces aquí vamos a hacer una última encuesta. ¿Quién tiene la vocación natural de dirimir las controversias judiciales en materia tributaria? La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, aquí está esto reñido entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Vamos a ver. El Poder Judicial en Colombia, ¿a cargo de qué está? De administrar justicia, de dirimir los conflictos de forma justa. Según la Constitución, el Poder Judicial está conformado por varios órganos, la Fiscalía General de la Nación y otros cuatro organismos conocidos o llamados comúnmente como las altas cortes. ¿Cuáles son esas altas cortes? La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Cada uno de estos cuatro organismos tiene sus propias funciones específicas y autónomas para evitar lo que comúnmente el boom mediático llama el choque de trenes. Pero para responder nuestra pregunta de quién tiene la vocación natural de dirimir las controversias, encontramos que en materia tributaria, por regla general, las discusiones de asuntos jurídicos en materia de tributos es un asunto de competencia del Consejo de Estado, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sí es cierto que de una forma complementaria, para no llamarlo residual, porque no es residual, sino complementaria, la Corte Constitucional tiene conocimiento de algunos asuntos de carácter tributario, como ya vimos en el ejemplo, en el caso del estudio y análisis de la exequibilidad o inexequibilidad de los decretos de ley en materia tributaria y en todos en general. Y él se encarga de decir si se adecua a la Constitución, no se adecua a la Constitución. Lo mismo lo hace cuando el Congreso expide una ley, la Corte Constitucional vela porque en la vigencia de esa ley no se viole ningún ordenamiento constitucional. Y también conoce en materia tributaria la Corte Constitucional cuando se viola de forma directa a través de la administración un derecho fundamental que con suprema urgencia, que se necesita tutelar la vida, la salud, la integridad, un derecho constitucional fundamental necesita ser cobijado y protegido, se puede hacer mediante la Corte Constitucional a través de una acción de tutela. Pero la vocación natural para conocer de los asuntos jurídicos en materia tributaria le corresponde a el Consejo de Estado. La mayoría respondimos bien, algunos otros consideramos que era la Corte Suprema de Justicia, otros el Consejo Superior de la Judicatura, otros la Corte Constitucional y la mayoría el Consejo de Estado. Vamos a analizar cómo funciona esto. Aquí tenemos visualmente, quise traerles una actividad visual de esta, solamente es la rama judicial. Vemos allí la Corte Constitucional con sus diferentes salas, la Corte Suprema de Justicia,
que tiene los tribunales superiores del distrito, los juzgados de circuito municipales civiles, laborales, penales y promiscuos, los juzgados de ejecución de penas y de medidas de seguridad y los juzgados de familia y penales para adolescentes y promiscuos. Tenemos al Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. Tenemos la jurisdicción especial, que es nuestra novedad, la jurisdicción de paz, de reconciliación, la jurisdicción de las comunidades indígenas, que es así, tiene existencia como una jurisdicción especial hace mucho, la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. En este punto me quiero detener un momento para dar claridad de por qué es el Consejo de Estado quien conoce los asuntos en materia tributaria. Resulta que en Colombia tenemos dos jurisdicciones, lo que denominamos jurisdicción ordinaria, que conoce los asuntos civiles, penales, de familia, promiscuos, laborales. Esa es nuestra jurisdicción ordinaria. ¿Quién se encarga de administrar la jurisdicción ordinaria en nuestro país? La Corte Suprema de Justicia, que está compuesta además por los tribunales superiores y los juzgados de justicia ordinaria. Sin embargo, adicional a la jurisdicción ordinaria, en Colombia existe una jurisdicción particular que se llama la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hace muchos años, mejor dicho, miles de años, antes de la Revolución Industrial, los estados eran estados monárquicos. Eran monarquías y no existía una división de los poderes o no había límites entre el poder del monarca como persona y sus funciones ejecutivas como máxima autoridad, ni tampoco había límites entre los bienes del monarca, de su propiedad, y los bienes de la comunidad o de la población que era administrada. De hecho, es muy común y muy recordada la frase de Luis XIV, le toi c'est moi, el Estado soy yo. Es decir, el monarca, yo mandaba, yo soy quien tiene la corona, yo soy quien tiene el poder y yo mando, aunque mandando mande mal. Sin embargo, luego de la Revolución Industrial hubo avances en materia jurídica y se consideró que era necesario que adicional a una jurisdicción que conociera de los asuntos, de los problemas, de particulares con particulares, de ciudadanos con ciudadanos, de trabajador con empleador, existiera una jurisdicción especialísima que atendiera los asuntos que surgieran entre los particulares y el Estado. Es así como surge la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que se encarga de todos los asuntos en los cuales el Estado sea parte. Es allí donde sale la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, aquí tenemos el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que nos dice, la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones u operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan la función administrativa. Entonces es allí donde vemos que en todos los asuntos donde el Estado sea parte, quien atiende los litigios es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Nosotros, DIAN, como una entidad adscrita, una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por supuesto que hacemos parte del Ejecutivo, hacemos parte, como ya vimos, de la estructura del Estado, y en aquellos temas en materia tributaria, en aquellas controversias donde se quieran debatir actos, contratos, hechos, omisiones u operación administrativa, se debe dirigir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, al Consejo de Estado, a los tribunales contenciosos administrativos y a los juzgados de los contenciosos administrativos. Sin embargo, hay una etapa previa a llegar, digamos, a la instancia como tal de la jurisdicción, y es que la ley le da la oportunidad a la propia administración, le da oportunidad al Estado de revisar su propia actuación. Él le dice, tú tienes una jurisdicción donde yo atiendo los conflictos que tú tienes con los particulares, pero también existen unas herramientas donde tú puedes reevaluar tus decisiones, examinarlo y tomar nuevas decisiones a partir de ello. Es allí donde se establecen los recursos, lo que anteriormente conocíamos como la vía gubernativa. Anteriormente existía la llamada vía gubernativa y el requisito de procedibilidad de agotar la vía gubernativa para poder llegar a la instancia de la jurisdicción contenciosa administrativa. El artículo 161 del CEPACA establece la denominada actuación administrativa, ya no llamada vía gubernativa, sino de simples recursos o agotamiento de la actuación administrativa, estableciendo la necesidad de usar una serie de recursos legales en la que se puede impugnar los actos de administración y que éste tenga la oportunidad de revisar, como ya les había dicho, sus propias decisiones, con el objeto sea de revocarla, de modificarla o de aclararla. Ahora, también establece el artículo 161 que para la presentación de la demanda, es decir, para poder llegar a la instancia de la jurisdicción contenciosa administrativa, como ya lo conversamos, establece lo siguiente: se debe dar cumplimiento a los requisitos previos, y nos dice el numeral segundo. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueran obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. Hay algunos recursos que son potestativos, es decir, el contribuyente puede interponerlos directamente ante la administración, a esperar una respuesta y asumirá las consecuencias de la respuesta por parte de la administración, si él decide interponer el recurso, o puede discrecionalmente dirigirse inmediatamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hay otros en los que, como nos dice la norma, el requisito de haber interpuesto estos recursos es necesario para llegar a tocar la puerta de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como es el caso de aquellos actos en los cuales se concede el recurso de apelación y este no se haya interpuesto. Entonces, allí es necesario interponerlo obligatoriamente para poder llegar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aquí vemos artículo 61 y nos dice, cuando se pretenda la nulidad de un acto, como ya lo habíamos visto, de carácter, la nulidad de un acto administrativo particular, deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueran obligatorios. Al final nos dice, el de reposición, el de apelación y el de queja. Los dos primeros, es decir, el de reposición y el de apelación, proceden contra los actos administrativos definitivos y el último cuando no se concede la apelación. Cuando se niega, cuando se decide y se niega la apelación, procede el recurso de queja. Entonces tenemos que en materia tributaria, desde la perspectiva del Poder Judicial, quien dirime las controversias es el Consejo de Estado en su vocación natural. Sin embargo, de forma complementaria, conoce
la Corte Constitucional para hacer el control constitucional de la creación de los tributos, de la administración de los mismos, y a través de la acción de tutela de aquellos casos puntuales donde haya la vulneración de un derecho fundamental. Pero la vocación natural de dirimir conflictos jurídicos en materia tributaria es del Consejo de Estado. También vimos que hay una oportunidad para la administración de evaluar su proceder, su actuar, y es a través de los recursos, que algunas veces esos recursos son obligatorios interponerlos para tocar la puerta de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en otros casos no lo es y es potestativo. Sí, digamos que termino la actuación con la interposición del recurso, la actuación administrativa, y luego me voy a la jurisdicción, o si directamente interpongo la demanda ante la jurisdicción. Veíamos que, vamos a devolvernos aquí, veíamos aquí que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo nos hablaba del recurso de reposición, de apelación y de queja. Y nosotros nos debemos estar preguntando, bueno, ¿y el de reconsideración dónde nos quedó si nosotros conocemos el de reconsideración? El recurso de reconsideración es un recurso particular de la materia tributaria, es decir, es excepcional del Estatuto Tributario, que lo contempla en su artículo 720, que establece que contra los recursos, es decir, contra los actos que profiera la administración, procede en determinados casos el recurso de reconsideración ante el mismo funcionario que emitió esa determinada decisión. Entonces, el acto, en el caso de que éste haya sido proferido por el administrador de impuestos o por sus delegados, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que lo profirió. Como les digo, este es un recurso excepcional particular de reconsideración y es solo para materia tributaria. Digamos que con esto terminamos el recorrido del análisis de la estructura tributaria en Colombia desde las distintas ramas del poder público. La intención que teníamos con socializarles este contenido era poder dar más luces y que no nos quedáramos en cuando nos hablan de impuestos pensar en DIAN, sino tener una aproximación más real de cómo el tributo se desagrega de cada una de las ramas del poder público, desde quién lo crea, quién lo ejecuta y quién dirime los conflictos. Espero que haya sido de su agrado. Manuel, te concedo el uso de la palabra para la intervención, complemento, preguntas o adición de nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Angélica. Quedamos abiertos a las preguntas, compañeros. ¿Alguna duda, algún interrogante al respecto, algún aporte? En este momento, pues, queda abierto nuestro chat para que formulemos las respectivas preguntas o los cuestionamientos a la temática tratada en el día de hoy. Gracias. Excelente capacitación, dice el doctor José Ramón Villarraga. Saludos, doctor José Ramón Villarraga. Dirección seccional de Aduanas. Gracias. De igual manera, los otros colegas que nos acompañan en esta conferencia. Parece que no hay pregunta, doctora. Sin embargo, hacemos la claridad a los compañeros. Estará la videoconferencia disponible a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder. Recordemos que el tema de derecho constitucional, generalidades del tributo, son aproximadamente 20 preguntas que saldrán en nuestro concurso de méritos. Y ello, pues, aquí tenemos el material disponible, tenemos el conocimiento directo por una persona que conoce el tema, la doctora María Angélica Carreño, y queremos, pues, que este material sea de estudio para todos los compañeros de la DIAN
y todo el personal que pretenda acceder también a estos cargos a través del concurso de méritos. Pregunta la compañera Sudielena Claro Villalba, por favor, ¿me explicas el Persaltum? Bueno, Gracias. el recurso Persaltum es una facultad excepcionalísima. Es decir, como su nombre lo indica, es una locución latina que me dice, me voy a saltar, me lo salto. Entonces, en ese sentido, es cuando no se cumple, digamos, el orden jerárquico del conocimiento de un asunto jurídico. Es decir, no se cumple la segunda instancia, sino que se llega de una vez al máximo tribunal o a la máxima autoridad que tiene la vocación de conocer de ese determinado asunto. Entonces, digamos que en un caso general, la primera instancia podría ser, en un ejemplo básico, el juzgado, la segunda instancia sería el tribunal y por último conocería, en el caso de que fuera administrativo, el Consejo de Estado, o en el caso de que sea jurisdicción ordinaria, la Corte Constitucional. Digamos que ese sería el orden, va ascendiendo. Entonces, per saltum, por salto, es decir, que se obvia una de las etapas y llega de una vez al máximo tribunal que tiene la vocación de, digamos, de conocer ese determinado asunto. Perfecto. Interrogante planteado por la doctora Sudielena Claro Villalba, de la ciudad de Barranquilla. No hay más interrogantes en el auditorio. No queda más que agradecer, doctora María Angélica. Listo. Manuel, quisiera hacer una última aclaración. ¿Cómo no, doctora? Esta preguntita que me hacen, listo aquí. Resulta que el recurso de reconsideración, como veíamos acá, nos dice que procede contra las liquidaciones oficiales o las resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con la administración de los impuestos. Cabe anotar que esto que acabo de explicar también tiene lugar, o digamos que hay un per saltum particularísimo en materia tributaria, que es quizá al que se refiere la compañera, y es en el que, como les decía, el recurso de reconsideración es optativo o potestativo del contribuyente y se le permite al contribuyente prescindir del recurso de reconsideración, saltar esta etapa y digamos que en cierto modo aplica ese per saltum en materia tributaria y entonces él prescinde del recurso de reconsideración y digamos que puede conocer la instancia inmediatamente superior. Entonces, digamos que esa era como la última salvedad que quería hacer específicamente en ese aspecto. Muchas gracias. Listo, no existen más cuestionamientos. Bueno, muchísimas gracias. Más que agradecer tu valiosa intervención el día de hoy, en esta tarde, en habernos dedicado parte de tu tiempo. Agradecemos la forma en la que has transmitido tus conocimientos profesionales. Gracias por la confianza, gracias a los compañeros por su tiempo. Feliz tarde. Gracias a ti de corazón. Feliz tarde.